Bienvenido nuevamente a este tiempo, esta cita que tenemos cada domingo para estar delante de la palabra del Señor, para que su palabra, transforme nuestros corazones, transforme nuestras mentes, transforme nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, poder servir a todas aquellas personas en su crecimiento espiritual, poder acercar herramientas desde la teología para poder vivir una vida más piadosa. Y ese es nuestro deseo. Durante mucho tiempo hemos estado enseñando en nuestra iglesia, en nuestro seminario, y hoy el Señor ha querido que lo podamos hacer desde este formato, pudiéndolo particionar en clases cada domingo. Las clases ciertamente son más cortas, teníamos casi 2 horas para poder enseñar en el seminario. Claro que el formato es distinto y sería muy difícil poder tener una charla de 2 horas cada domingo, pero ha sido de gran bendición. Recogemos la experiencia de cada una de las personas que están siguiendo cada domingo y los que están también inscriptos en el seminario, haciendo sus exámenes, haciendo los trabajos. Ha sido una maravillosa experiencia poder compartir juntos con ustedes este tiempo, y queremos decirte que estamos orando por vos. Saber que en este tiempo que hemos estado creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, que hemos estado meditando en la persona de Dios, en sus perfecciones, también al mismo tiempo sé que hay cosas que están ocurriendo en tu vida, en tu casa, las dificultades por las cuales todos atravesamos, y quizás estás particularmente atravesando por una situación difícil, y querer decirte que queremos orar por vos, por sobre todas las cosas, poder orar por cada uno de nuestros hermanos. Así que si en este tiempo estás pasando por alguna necesidad en especial, que puedas compartirlo con nosotros, que puedas hacerlo a través de los comentarios, que puedas hacernos llegar un mensaje de texto, pero queremos estar orando por vos, queremos estar juntos con las personas que están pasando por momentos difíciles, orar los unos por los otros, llevar la carga los unos por los otros. Yo sé que este tiempo que nosotros tenemos el domingo, este corto tiempo que tenemos el domingo, no es igual a la iglesia, claro que no. Por eso pensamos muchas veces cuán importante es el poder congregarnos, ese medio de gracia que Dios nos ha proporcionado, de poder estar en comunión con nuestros hermanos para alentarnos los unos a los otros, y hoy lo valoramos más que nunca. Hoy cada uno de nosotros sentimos esa necesidad, sentimos cuán falta nos hace el poder encontrarnos con nuestros hermanos, cuánto nos bendice, ¿no? Cuánto nos anima, y queremos también esforzarnos por mantener esa comunión, y que, como decía el domingo pasado, pensar que también es una tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. El Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros que nos esforcemos, que podamos trabajar en la vida de nuestros hermanos. Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado dones precisamente no para que nosotros simplemente edifiquemos nuestra vida. No, los dones que hemos recibido son para poder edificar la vida de nuestros hermanos, y ese debe ser nuestro deseo. El poder participar en el crecimiento de nuestros hermanos, el poder participar en la edificación de la vida de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Así que te animo en este tiempo. Queremos orar por los que están pasando por dificultades. Estamos orando por aquellas personas que están sin fuerzas, que se han desanimado, porque ciertamente tanto tiempo, ya llevamos casi 3 meses en nuestra casa, en verdad ha venido desánimo en muchas personas, y queremos orar sabiendo de que el Señor oye nuestras oraciones y Él fortalece, Él da fuerzas al que está debilitado. Y si hay algo que nos fortalece en sobremanera, es meditar en su palabra, es pensar en su palabra. Y lo estamos haciendo, juntos cada domingo, pensando en el Señor. Y claro que hemos entendido y nos hemos puesto de acuerdo que no podemos de alguna manera resolver toda la persona de Dios. Dios obviamente es infinito, y es imposible definir a una persona que es infinita. Toda definición que una persona que es finita como nosotras pueda hacer de un ser que es infinito como Dios siempre
va a ser incompleta. Ahora, el pasaje que nosotros hemos estudiado, en el pasaje que nos hemos detenido, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, del versículo 6 en adelante, es un pasaje maravilloso. Es un pasaje considerado por el pueblo de Israel como el Everest, ¿no? O sea, como la máxima revelación de la persona de Dios en las Escrituras. Y nosotros nos hemos detenido en este diamante de las Escrituras y ahora me gustaría que nosotros podamos considerar cuán importante es este pasaje, esta revelación que Dios hace acerca de su persona, este pasaje que el pueblo judío lo conoce como el concierto de las perfecciones de Dios. O muchas veces uno puede oír de ellos como los 13 atributos de Dios. Y es tan importante este pasaje para el pueblo judío, es un pasaje tan sagrado, porque ellos llegaron a pensar que si el pueblo judío, su pueblo, pecaba, era suficiente con recitar estos 13 atributos para que el Señor pudiera perdonarlos, para que ellos pudieran alcanzar perdón de parte de Dios. Así que estos versículos de Éxodo capítulo 34, el versículos 6 y 7 son pasajes, es un pasaje muy importante. Incluso este fue el pasaje que hizo pensar a Jonás y que de alguna manera pensó en no ir a Nínive. Cuando él piensa en no responder a la orden de Dios de ir a Nínive, precisamente es porque él piensa en este pasaje. Y él lo dice allí en Jonás, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, pero sobre el final del capítulo 2, sobre el final del versículo 2, él dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto es Éxodo 34. Yo sé, Señor, que tú eres tardo para la ira, que eres grande en misericordia, y que al final, si ellos se arrepienten, los vas a perdonar. Entonces, Jonás, conociendo a Dios, conociendo las perfecciones de Dios, él piensa: ¿para qué ir si al final el Señor le va a perdonar? Pero no fue solo Jonás el que en algún momento de su vida piensa en este versículo, y la verdad de este versículo cambia su forma de pensar, su forma de actuar, sino que también David cita muchas veces estos pasajes. Y él encuentra en estos pasajes confianza, muchas veces encuentra en estos pasajes fortaleza, y en una de esas ocasiones en donde David cita este pasaje es en Salmo 86, en el versículo 15 y en el versículo 16, pero él dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y dice: mírame y ten misericordia de mí. ¿Ves cuán importantes son las Escrituras? Cuán importante es conocer al Señor mediante la revelación que Él nos ha dado de Él mismo, porque vemos aquí que cuando un hombre piadoso comprende mediante las Escrituras quién es Dios, entonces él se aferra a esa verdad. Se aferra a la verdad de las Escrituras, y en base a ese conocimiento que él tiene desde las Escrituras, él ruega a Dios que le perdone, porque él sabe que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso. Él lo hace porque él ha conocido el carácter de Dios a través de las Escrituras. ¿Y por qué hace esto? Bueno, porque las perfecciones de Dios nunca cambian. El carácter de Dios nunca cambia, porque Dios no cambia. Y si Él ha sido piadoso para con Abraham, para con Jacob, y ha sido piadoso para con David, dice: yo sé que serás piadoso conmigo. Y nosotros sabemos
tú y yo sabemos que Dios también será piadoso, que también será misericordioso para con nosotros y que podemos acercarnos a Dios para encontrar en Él perdón. Siempre en Dios podemos encontrar perdón, siempre que nos acerquemos a Él en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, entonces siempre alcanzaremos misericordia. Y ese es el Dios que tuvo David y también es el Dios que tenemos hoy nosotros. Y nuestro Dios es clemente, es paciente, es piadoso, es lento, es tardo para la ira y grande en misericordia. Así como lo dice el pasaje, Dios perdona y Dios puede perdonar cualquier transgresión de aquellos que se acercan, nuevamente digo, en arrepentimiento y fe. Ahora, Dios ha querido revelársenos a nosotros. Él ha querido revelarse al hombre. Y lo ha hecho a través, obviamente, de las Escrituras. Nosotros podemos conocer certeramente a Dios por medio de las Escrituras. Pero también podemos aprender de la persona de Dios a través de las cosas que ha creado. A través de incluso cosas pequeñas como los insectos. Incluso podemos aprender de una sombra acerca de la bondad de nuestro Dios, de lo magnífico de nuestro Dios, de lo poderoso de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Dios. Obviamente aprendemos mucho del Señor viendo al hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Él mismo. No estoy diciendo que Dios es la creación, porque eso es una herejía. Lo que digo es que detrás de cada cosa que Dios ha creado, vemos detalles de su persona, podemos aprender, hay una revelación de Dios a través de todas aquellas cosas que Él ha creado. Podemos percibir su gracia, su sabiduría, su amor, su fidelidad a través de ver cómo Él sustenta todas las cosas. Porque es la forma en que los seres humanos aprendemos. Es viendo cosas que nosotros conocemos. Entonces, por medio de analogías podemos comprender o entender aquellas cosas que no conocemos. Una analogía es conectar algo conocido con algo desconocido. Por ejemplo, si viajáramos a un lugar donde no se conocieran ninguna de nuestras costumbres, donde nadie hubiese visto alguna vez un mate y quisiéramos explicar qué es un mate, deberíamos valernos de elementos que en esa cultura se conocen, quizás una taza, un jarrito, quizás con alguna infusión que ellos tomen, quizás té, y hablarle que es como el té y que se le coloca allí una pequeña bombilla y que podemos tomar. Y eso es mate. Y de alguna manera hemos conectado algo que ellos conocen para poder describirle algo que está fuera de su conocimiento. Otro ejemplo podría ser cuando un niño tiene que ser vacunado y lo lleva a su mamá, lo lleva a su papá y le dice: no tengas miedo. Mira, una vacuna, una inyección es como la picadura de un mosquito. No te va a doler, no te vas a dar cuenta. Y quizás el niño piensa y dice: bueno, sí, muchas veces me han picado mosquitos y no he sentido, no he experimentado dolor, entonces quizás no tenga que preocuparme tanto. Y así, por medio de analogías, nosotros conectamos mediante cosas que conocemos, cosas desconocidas, para traer a la comprensión o al conocimiento de una persona algo que es ajeno. Bueno, pero la pregunta es: ¿cómo explicar a Dios? ¿Cómo poder describir a Dios si no hay nada que se le asemeje? Dios es más alto, Dios es sublime, Dios es maravilloso, y cualquier cosa que pudiéramos decir que es semejante a Dios caeríamos en un error. Pero Dios ha querido revelarse por medio de analogías en las Escrituras. Nos habla, por ejemplo, de las manos de Dios o de las alas de Dios. Describe muchas veces, encontramos en las Escrituras analogías de Dios como un ave que tiene los polluelos bajo sus alas. Pero Dios no tiene alas, Dios no tiene rostro, porque
Dios es espíritu. Esas son analogías, son antropomorfismos, son figuras humanas para que nosotros podamos de alguna manera comprender el carácter de Dios. Por eso podríamos caer en un gran error cuando algunas personas leen y encuentran una de esas analogías, una de esas descripciones acerca de Dios y creen que Dios es de esa manera. No. Cada una de las perfecciones de Dios, cada una de las descripciones de Dios, cada una de las analogías que la Biblia nos presentan deben ser siempre comparadas con todas las demás descripciones para que podamos tener una correcta comprensión de ellas. Así que aprendemos de las analogías que nos dan las Escrituras. Y siempre estas analogías no son del templo ni de la vida religiosa de los judíos. Tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con cosas que nosotros vemos, con cosas que cada uno de nosotros podemos experimentar. Las Escrituras nos hablan acerca de Dios con palabras sencillas, con descripciones que son simples de entender. La Escritura no es complicada. Cualquier persona puede acercarse a las Escrituras y puede entenderla. Un niño puede entender las Escrituras. Un anciano puede entender las Escrituras. Una persona que no ha estudiado, que apenas sabe leer y escribir, puede entender las Escrituras porque las Escrituras son claras. Podemos entenderlas porque Dios se ha comunicado con nosotros de una forma comprensible. Por eso Lutero se maravillaba ante la claridad de las Escrituras, porque él decía que Dios había humillado a los sabios, a los entendidos, y se había revelado de una forma simple. Por eso es cuando, no sé si quieres leer un libro de filosofía, es tan difícil leerlo, es tan difícil comprender lo que dice allí. En estos días estuve leyendo un libro de apologética, una disciplina que intenta defender la fe, y este era un libro que hablaba de la defensa de la fe desde el punto de vista científico, y puedo decirte que era muy complicado. Palabras que no conocía. Había que leer el libro con un diccionario al lado porque era muy difícil de entenderlo. Pero la Biblia no es así. La Biblia es maravillosa. Calvino decía que Dios nos ha hablado como cuando un padre se acerca a la cuna de su pequeño hijo y le habla balbuceando para que su niño pueda comprenderlo. Así, de esa misma manera, se ha acercado Dios a nosotros. Dios se ha humillado para que cada uno de nosotros podamos comprenderlo. Por eso eso es una gran enseñanza para nosotros, los que predicamos y los que enseñamos. A veces escuchamos predicadores que intentan hacer tan florido su mensaje y su discurso, lo adornan con tantas palabras incomprensibles, poco comunes, inusuales, que es muy difícil entenderle. Eso va contra el propósito de lo que Dios ha querido hacer. Dios ha querido revelarse de una forma sencilla para que cualquier persona que pueda acercarse pueda entender. Dios se humilló, ha dado analogías acerca de su persona para que nosotros podamos tener un correcto entendimiento, podamos comprender de alguna manera su persona, porque Dios está mucho más allá de nosotros, mucho más allá de nuestra comprensión, y en nuestra mente finita es completamente imposible poder describir a un ser que es absolutamente infinito. Así que en las Escrituras encontramos estas descripciones de quién es nuestro Señor, de una forma que todos nosotros podemos comprenderlas, que podemos acercarnos y podemos cada uno de nosotros aprender, conocer, maravillarnos acerca de la persona de Dios y este pasaje maravilloso que hemos estudiado, que hemos visto, esta revelación que Dios mismo hace acerca de su persona, en verdad nos maravilla. Y que podamos buscar a Dios. Pero no digo que salgamos de vacaciones a tratar de ver a Dios en los ríos, a tratar de ver en las montañas. No, a tratar de ver
de encontrar a Dios en las Escrituras, en la Biblia, en las descripciones que encontramos acerca del Señor. Debemos volver a maravillarnos de las Escrituras, de la maravillosa palabra de Dios, este maravilloso milagro que Dios ha hecho, trayendo su palabra por medio de hombres, inspirando a hombres para que cada uno de nosotros podamos conocerle. A veces me enojo cuando personas hablan de cosas ocultas en las Escrituras. A veces me enfado al escuchar personas que hablan de revelaciones, de cosas escondidas en las Escrituras. De personas, de gnósticos modernos, que dicen que ellos tienen el conocimiento acerca de cosas que hay que desempaquetar de las Escrituras. No. Dios ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos verle a Él, para que nosotros podamos escucharle, hablar a Dios mismos con palabras sencillas. El Creador del universo, el infinito, se ha acercado a nosotros para que nosotros podamos conocerle. Y decir que la Biblia tiene algo oculto es humillar a Cristo, quien vino a revelarnos a Dios. No, la palabra de Dios fue escrita para que nosotros le conozcamos. Fue escrita para revelar a Dios, no para ocultar a Dios. Y en ella encontramos a su persona. Y podemos decir, Dios es bueno. Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Dios es perdonador. Y Dios puede perdonarme a mí. Porque así es Dios. Y Dios no cambia. Pero ahora vayamos un poco a nuestras notas, viendo que Dios es justo. Y vamos a ver definiciones acerca de la justicia de Dios. Veamos lo que Dios mismo nos revela en las Escrituras acerca de su persona y acerca de su justicia. La Biblia afirma que Dios es justo. Dios es justo. Todo lo que Él hace, todo lo que determina, es justo. Y como siempre tenemos una definición. Nuestra definición va a ser que Dios siempre obra de acuerdo a lo que es recto, siempre. Siendo Él el estándar final de dicha rectitud. Su justicia demanda que otros se conformen a su estándar. Así que, según nuestra definición, existen dos ramificaciones de la justicia de Dios. Podemos decir que hay una justicia intrínseca. Esto tiene que ver con una justicia que por naturaleza le corresponde a Dios. Dios es en su naturaleza justo. Y hay una justicia legal, o sea, esto es una justicia que Dios demanda. Veamos entonces el trasfondo bíblico de esta justicia intrínseca de Dios. Y dice que Dios es quien define y muestra con su ejemplo lo que es justo. Hace muchos años aprendí en la escuela, cuando estudiaba física, y nos contaban de que los materiales sufren variaciones de acuerdo a la temperatura. Usted se habrá dado cuenta de que no es lo mismo un portón, por ejemplo, cuando le da el calor del verano, quizás no cierra correctamente porque el metal se dilata por el calor, y no es así en invierno, que se contrae. Entonces, desde un punto de vista, desde la física, nos contaron de que hay realmente un metro que está, o sea, la medida métrica, un metro, de donde salen todos los metros del mundo. Esa medida métrica está guardada en un lugar con condiciones de temperaturas óptimas, estables, para que ese material ni se expanda ni se contraiga, y así podamos determinar correctamente lo que es un metro. Entonces quiere decir que obviamente el metro que nosotros tenemos es un metro, pero estamos hablando de pequeñas variaciones que en realidad, y de una forma observado de una forma científica, no es un metro, ¿sí? O sea, todos tenemos algo que se aproxima a un metro. Incluso cuando nosotros tenemos
algo, si nosotros cortamos algo que mida 1 metro, a medida que lo vamos usando, eso se va desgastando, aunque sea micrones, ya no es exactamente 1 metro. Pero el hombre entendió que necesitaba guardar una medida que no sufra desgaste de ninguna forma, que no esté expuesta a ningún tipo de variación por la temperatura, y así pudiera determinarse qué es exactamente 1 metro. Cuando hablamos de justicia, la medida perfecta es Dios. Todo aquel que quiera saber lo que es rectitud, lo que es justicia, lo que es moral, lo que es bueno, la regla es Dios. Dios es la regla perfecta. No cambia, no sufre ningún tipo de consecuencia, es la medida perfecta. Y es eso lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, en Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca. O sea, esto es para que nosotros podamos entender que no hay variación. Es la roca, no cambia, es firme, es siempre coherente, es inalterable. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Y podríamos ver algunos otros versículos que afirman lo mismo. Allí en Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo. Y no solamente es justo, sino que Él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Si quieres saber un hombre que es la rectitud, entonces deberá ver a Dios. Porque solamente en Dios encontramos el modelo perfecto de rectitud. Otro pasaje, otro salmo, el Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos justos. Todo lo que Dios determina es justo, todo lo que Dios permite es justo, todo lo que Dios ha creado es justo y bueno, absolutamente todo, y es esto lo que afirman las Escrituras. Nadie podrá decir, Dios ha permitido algo o Dios ha hecho algo que es injusto. Esto no es posible. Todos los caminos de Dios son justos y son verdad. Él no solamente hace justicia, sino Él ama la justicia. Él es fuente de justicia y Él es norma de justicia. Dice el Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ese es nuestro Dios. Él es justo. En su naturaleza, Él es justo. Y el punto B dice, el que obedece a Dios es el justo. Solamente una persona pudo ser exactamente, conformarse exactamente como humano a la medida de Dios, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el justo. Y Pedro nos dice allí en 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo, el único justo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo es la imagen de Dios. Podemos seguir sus pasos, podemos seguir su ejemplo. Él es también nuestro ejemplo de rectitud y podemos conformarnos. Y es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida de conformarnos a la imagen de Cristo. Somos hallados justos en Él, en Cristo, porque Él es el justo. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que algunas acciones sean correctas y otras incorrectas? Bueno, hay una perspectiva humana de lo que es correcto, de lo que es justo. Hay una justicia humana, hay una justicia que determina en este mundo qué es lo correcto, qué es lo justo, pero hay parámetros divinos. En realidad la justicia, en realidad la moralidad, en realidad lo que tiene que ver con lo bueno es algo que Dios determina. Dios es el parámetro de lo bueno, de lo moral. Si Dios no existiera, entonces no sabríamos qué es bueno y por contraste no sabríamos lo que es malo. Tampoco sabríamos lo que es la moralidad. Cuando una persona habla de que algo es moral,
de alguna manera está asumiendo que Dios existe. Porque la única regla para medir que algo es moralmente bueno, es Dios. Él es la regla, Él es el parámetro. Sin Dios, entonces no habría forma de decir que algo es bueno o malo. Gruden, la teología sistemática de Gruden, dice, ¿por qué es que todo lo que se conforma al carácter moral de Dios es justo? ¿Por qué? Es justo porque se conforma a su carácter moral. Si Dios es la norma final de justicia, no puede haber norma fuera de Dios para medir la rectitud o justicia. Él mismo es la norma final. Final. Él es verdad, Él es justicia, Él es rectitud. Y esa es la norma. Y la norma por sobre todas las normas. Otra pregunta. ¿Puede Dios hacer algo que no sea recto o que sea injusto? No, de ninguna manera. Y no lo puede hacer precisamente porque Dios en su naturaleza es justo. Por lo tanto, esto nos trae paz y seguridad de saber que aquellos que nos hemos acercado a Él, que hemos puesto nuestra fe en Él, saber de que Él cuida de nosotros de una manera justa y todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien, según lo que dice Romanos. ¿Es justo para que engañe? Bueno, esto es una pregunta, no sé si está bien formulada, pero la pregunta sería, ¿Dios de alguna manera podría considerar el engaño como algo justo, algo que debiera hacerse? No sé si más adelante estará esta nueva pregunta formulada de otra manera, pero obviamente Dios nunca va a considerar el engaño como algo bueno. El engaño como de alguna manera compensar la justicia. No, de ninguna manera. El engaño es pecado y de ninguna manera puede considerarse justo. Ahora, veamos el trasfondo bíblico de la justicia legal de Dios. Esta justicia que Dios exige a los demás. Dice, el juicio de Dios es correcto y final. O sea, Dios ha determinado lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es pecaminoso y lo que no lo es. Y no hay nada, no hay ninguna otra autoridad que determine qué es lo que es correcto o no es correcto, porque al final Dios hará un juicio donde determinará, donde llamará a todos delante de Él y determinará un juicio punitorio, donde habrá castigo, será punible a aquellos que han pecado. Y esto lo encontramos en Romanos, en el capítulo 2, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué estás haciendo? Bueno, no pasa nada, soy duro de corazón y no está ocurriendo nada, no pasa nada. Dios no ha determinado juicio, no estoy recibiendo castigo. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Dice aquí Pablo en el libro de Romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, lo que estás haciendo es estar atesorando. Estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira y para la revelación del justo juicio de Dios. Hay un justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Así que llegará el día donde Dios determinará y juzgará con justicia, perfecta justicia, a cada persona. Segunda de Tesalonicenses, hablando de esto mismo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Habrá juicio, habrá retribución para aquellos que son atribulados, pero también para aquellos que están atribulando, los atribuladores. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder. Estamos en un tiempo de
de misericordia, estamos en un tiempo de paciencia. Hemos visto esto en algunos domingos. Es parte del carácter de Dios, pero llegará el día donde Dios determinará su juicio y llamará a cada persona delante de Él, y cada persona será juzgada. Y los que fueron atribulados entonces serán recompensados. Dice, recibiremos reposo juntamente con aquellos que han recibido galardón o han recibido ya reposo o están con el Señor. Pero los que están atribulando también recibirán justo juicio. Pagará, dice Dios, con tribulación a los que atribulan. Dios castiga la maldad, hay un juicio punitivo, eso es lo que acabamos de ver. La justicia de Dios requiere que cada pecado sea castigado, cada pecado, cada uno. Es que pequé y no ocurrió nada. Bueno, el pecado tiene retribución aquí en la tierra, hay consecuencias por el pecado. Dices, bueno, pero no pasó nada. Hay consecuencias. Quizás tardará más esa consecuencia, pero siempre hay consecuencias. Mira, cada vez que pecamos, no solamente ocurre algo en el plano natural, sino ocurre algo en el plano espiritual. Está ocurriendo algo, estás atesorando ira para el día de la ira. Se te está contando, no es que ha pasado desapercibido, no es que nadie ha percatado. Quizás tú puedes ser muy bueno mintiendo y puedes tener metido en el bolsillo a más de una persona. Y dices, ok, yo vivo mi vida y es esta la vida que yo he encontrado y encuentro ganancia en esto, encuentro de que las personas de alguna manera pasan por alto o no se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Pero Dios es justo. Dios no tiene por inocente al culpable. Él juzgará tu conducta y a Él no lo podrás engañar. Él es justo. Así que Él va a retribuir, va a castigar toda maldad, todo juicio. Habrá un juicio punitivo, habrá un juicio donde cada persona será castigada. Dice, el juicio de Dios requiere que cada pecado sea castigado. Y vemos así el Salmo 7, que es un pasaje también que es muy conocido, y dice, Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, con aquel que está haciendo el mal. No creas que puede decir una persona, bueno, yo estoy bien con Dios, estoy causando el mal, soy un adúltero, estoy engañando, soy un estafador, soy una persona que defrauda a otras personas, y Dios no tiene en cuenta eso. No te equivoques. Dios está enojado con las personas que practican el pecado. Dice Daniel 9:14, dice, por tanto el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido a su voz. Dice Daniel, lo que nos está pasando, esta calamidad que estamos viviendo, que estamos experimentando, ¿sabes por qué fue? Porque nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, porque pecamos, porque desobedecemos. Algunas personas nos preguntan en este tiempo si la pandemia, si la enfermedad es parte del juicio de Dios, y nosotros deberíamos pensar de una forma bíblica con respecto a esto y decir, en verdad no podemos afirmar que esta pandemia, que el coronavirus, sea el juicio de Dios sobre la humanidad. Pero lo que no podemos negar es que Dios muchas veces ha juzgado a la humanidad, ha juzgado a su pueblo y ha juzgado a las naciones a través de enfermedades, a través de calamidades, como dice Daniel. Y esto ha sido porque no han escuchado su voz, porque han endurecido sus corazones, han cerrado sus oídos y han persistido en pecar, y Dios ha permitido calamidades a ese pueblo. Así que no podemos decir que esto sea un juicio de Dios, pero tampoco podemos negar que sí pudiera ser a causa del pecado, ¿no?, de nuestro mundo. Pero lo que es cierto es que cada pecado va a ser castigado
Y Dios castiga el pecado en la tierra y en el lago de fuego. Hay consecuencias. Dios muchas veces permite terribles consecuencias, calamidades en nuestro mundo como consecuencia del pecado. Y al final, la peor de las calamidades para aquellos que no se han arrepentido será el lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice entonces: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llena de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia y la esposa del Cordero. Pero dice, uno de los 7 ángeles tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Este es el juicio de Dios finalmente sobre el mundo. Pero así, también como Dios ha de determinar castigo por el pecado aquí en la tierra, pero también en el lago de fuego, también hay recompensa para aquellos que le obedecen. Recompensará la bondad, habrá un juicio de galardones, un juicio remunerativo, un juicio donde serán recompensados aquellos que han permanecido hasta el final, que han creído en su palabra. Y dice aquí que generalmente los justos reciben de Dios lo bueno en la tierra. Bueno, así dice Proverbios. Dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea, el hombre bueno dejará algo bueno para sus hijos. Luego dice que los justos recibirán bendiciones eternas. Claro que sí, lo creemos. Dios recompensa según la obra de cada uno. Según cada quien haya hecho, según recibirá. La obra de cada persona será probada. No dejéis engañar. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7, estoy ahí. Gálatas 6:7 dice entonces, bueno, lo digo, no os dejéis engañar. 1 Corintios 3:14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Cada obra será probada. En el contexto, Pablo nos habla de aquellos que edifican con oro, con piedras preciosas, y aquellos que edifican con hojarasca. Bueno, la obra de esas personas al final terminará en pérdida. Será probada la obra y entonces no recibirán ningún tipo de recompensa. Pero habrá un juicio, habrá un tiempo de recompensa para aquellos que han creído. Y debemos entender que la justicia de Dios, desde su perspectiva temporal, Dios no ve, Dios tiene una perspectiva totalmente temporal acerca de lo que estamos ocurriendo. O mejor dicho, nosotros tenemos una perspectiva temporal. Dios más bien tiene una perspectiva eterna. Dios no está viendo este tiempo como un tiempo en sí mismo, sino simplemente como la preparación para la eternidad, que es todo lo que viene por delante. Y dice el Salmo 37:1, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Wow, eso generalmente nos acecha, ¿no? Somos impacientes, porque vemos a veces que los malignos se salen con la suya. Pero aquí David dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Qué debemos hacer nosotros? Según nos dice David: confiad en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Así que debemos confiar y poner nuestra confianza en Dios. Y los ricos, aquellos que se enriquecen del trabajo de los pobres, que los explotan. Bueno, Santiago dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias de que os vendrán. O sea, ahora estás recibiendo riquezas injustas, pero luego vendrán miserias a tu vida.
Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Palabras muy fuertes de Santiago, condenando a los usureros, a los que se aprovechan de los pobres, para aquellos que devoran del todo, dice, vuestras carnes como fuego. Y les dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, acumulaste riquezas para los días que vendrán. He aquí, dice, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué terrible esto. Para aquellas personas que somos creyentes, que creemos en las palabras del Señor y de repente tomamos la responsabilidad de dar empleo, siempre un creyente debe ser justo con sus empleados, porque dice aquí Santiago que Dios escucha las oraciones de aquellos empleados que están siendo estafados, aquellos empleados que están siendo mal pagos con el fin de atesorar aún más riquezas. Así que cuidado con esto, cuidado porque al final habrá juicio sobre cada una de estas cosas. Dios castiga el pecado en la tierra y recuerdan y en el lago de fuego. Dios recompensará la bondad. Amén. ¿Puede un incrédulo hacer algo bueno? ¿Y es justo para Dios hacer algo incorrecto? A ver, ¿puede un incrédulo hacer algo bueno? Bueno, nosotros decimos que hay muchas personas que no son creyentes que hacen cosas buenas. Claro, muchas personas que dan de comer a los huérfanos, que sacan de lo suyo para darle a los necesitados. Muchas personas que van al África a poder, ni siquiera creyentes, pero que son personas que van a hacer lo bueno. Conocemos artistas de Hollywood que van y adoptan a niños en el África, personas que se dedican a cuidar a los leprosos. Bueno, podríamos decir esas personas hacen bueno, pero recuerda esto, que cuando nosotros decimos que algo es bueno, la medida de aquello que es bueno es Dios mismo. Por lo tanto, si aquello, aun siendo bueno, no glorifica el nombre de Dios, no se ajusta al concepto moral de Dios, entonces aún lo bueno no es justo delante de los ojos de Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo de 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ninguno que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Cómo que no hay nadie que haga lo bueno? No hay nadie que haga lo bueno conforme a la medida de Dios. En sentido de que si eso no glorifica a Dios, si no trae gloria a Dios, que Él es la medida de todo lo bueno, entonces determinamos, de acuerdo a las Escrituras, que aunque se haga con buenas intenciones, no es algo bueno. Un incrédulo no podría hacer en este sentido nada bueno, nada que glorifique a Dios, si no es que conoce a Dios. Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no tiene fe en Dios, es imposible que pueda agradar a Dios, que pueda ser considerado algo bueno delante de los ojos de Dios. No simplemente porque lo haga por motivos incorrectos, porque muchas veces personas hacen lo bueno simplemente para acallar su conciencia, para sentirse bien de alguna manera, un filántropo. Pero no estamos hablando de personas que tratan quizás de hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas. Pero un no creyente no puede hacer algo bueno conforme a lo que determinan las Escrituras. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es necesario tener fe para agradar a Dios. Es necesario creer en Dios
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que, además de creer que Dios existe, que Dios es galardonador. Amén. Así que en definitiva, ¿puede un crédulo hacer algo bueno? De acuerdo a lo que dice Romanos y de acuerdo a lo que dice Hebreos, no. Porque para que algo sea bueno, debería hacerse con fe para la gloria de Dios. ¿Es justo para Dios hacer cualquier cosa? No. Dios es justo en sí mismo y Dios no hará nada que no corresponda a su naturaleza y a su propósito. A veces cuando nosotros hablamos de si se pueden justificar algunos actos, si el bien es bueno, por ejemplo, tenemos a Rahab la ramera que mintió para ocultar a los espías y decimos, bueno, pero Dios aprobó, no, Dios no aprobó lo que hizo Rahab. Es un pecado. Entonces, alguno me podría decir, bueno, entonces tendría que haberlos entregado, tendría que haber dicho la verdad. Rahab tendría que haber dicho la verdad. Sí, claro que sí. En todo caso, Dios es soberano. Si Dios hubiese querido matar a esos soldados, los hubiese matado. Si Dios hubiese querido ocultar a esos espías, salvarlos, lo podría haber hecho Dios de muchas maneras. Nuestro Señor Jesucristo en una batalla mató a 185.000 asirios en una noche. El ángel de Jehová, nuestro Señor. Así que Dios está en su trono. Entonces nadie puede justificarse de decir que hay mentiras piadosas, que Dios acepta algún tipo de mentiras para que, cuando la finalidad realmente es buena. Pero no es así, el pecado siempre es pecado. Siempre. Y siempre Dios aborrece el pecado. Esa es su naturaleza. Dios no solamente hace lo bueno, Dios ama la justicia. Nosotros siempre debemos decir la verdad. Siempre decir. Un creyente debe decir siempre la verdad, no importa las consecuencias. Dios es soberano. El pecado siempre será pecado, la mentira siempre será pecaminosa. Pero hay a veces una especie de pragmatismo, ¿no? Y decir, ok, podemos hacer ciertas cosas si la finalidad es buena. No, si es pecado, siempre será pecado. Por lo tanto, entendiendo que Dios es justo, siempre debemos, así como Dios, aborrecer el pecado y apartarnos del pecado. Respondo entonces la pregunta, ¿puede un incrédulo hacer algo bueno? Según lo que dicen las Escrituras, no. Y Dios es justo para hacer lo que quiera, para permitir o para pasar por alto el pecado. No, el pecado siempre será pecado. Por lo tanto, siempre debemos, conociendo a Dios, aborrecer el pecado, porque Él no solamente es recto, sino que Él ama la justicia. Y nosotros debemos amar la justicia como lo hace nuestro Señor. Así que hasta el próximo domingo. El próximo domingo meditaremos mucho más acerca de la persona de Dios. Así que estaremos en esta semana orando para que esta palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes. Y para que cuando nos acerquemos a Dios, lo hagamos en un culto racional, ¿no? O sea, conscientes de quién es Dios. Así que te espero el próximo domingo para que sigamos aprendiendo más acerca de Dios y su persona y sus perfecciones. Dios te bendiga.